Bienvenidos a la casa de todos, que es el Ayuntamiento. Bienvenidos a Barcelona. Sabemos que ya lleváis más de 3 meses, ¿no? No. 2 meses, sí, unos 50 días. Montserrat es la que lleva el detalle. Unos 50 días repartiendo el mensaje de paz y no violencia. Os falta una otra etapa y queríamos daros la bienvenida a una ciudad que quiere distinguirse por ser una ciudad de paz, una ciudad solidaria, y que muchos de los planteamientos que tenéis vosotros coinciden con la manera con que estamos trabajando en el proyecto de la ciudad de Barcelona. Agradecer mucho al Ayuntamiento, agradecer mucho a los catalanes, a los humanistas de Barcelona, que hemos tenido una recepción en el aeropuerto impresionante. No queremos comparar, pero es una de las más importantes en todo el recorrido. Ya llevamos, creo que como 40 países y bueno, muy importante que las instituciones como los ayuntamientos, y ya nos han recibido en distintos ayuntamientos, así que agradecer y transmitir un poco el mensaje de que es necesario que nos pongamos, valga la redundancia, en marcha. Hoy, si esperamos, y estamos delante de un político, si esperamos que los políticos solo van a resolver las cosas, creo que la verdadera democracia es cuando la participación ciudadana se activa y ayudamos a nuestros políticos a que realmente lleven a realizarse los ensueños y las ideas y las aspiraciones que tiene la gente. Y me he incorporado a esta marcha para contarle al mundo de que la paz no solo es un sueño, sino que la paz es una realidad posible. La experiencia costarricense es la muestra. Tenemos 60 años de que en forma voluntaria renunciamos al ejército y hemos podido vivir sin ejércitos, y todo ese dinero que durante 60 años se hubiera invertido en armas, en tanques, en soldados, los hemos invertido en educación, en salud.